Quienes recuerden nuestros dos documentales sobre Gustavo Petro, que alcanzaron en su día más de 400.000 espectadores, también más de 400.000 el de Francia Márquez, hoy condensada la biografía de Petro aquí, recordarán que él fue el anfitrión de un tal Hugo Chávez Frías durante su visita clandestina a Colombia en los años 90. Bueno, evidentemente mucho aprendió de Chávez, y hoy avanza con un intento de constituir una asamblea constituyente que eventualmente le sirva para eternizar a su izquierda autoritaria en el poder pese a los niveles de impopularidad récord que detenta su gobierno. Y el contexto no podría ser peor. Colombia vive horas de terror. El fantasma de la FARC ha resucitado. Sus víctimas ahora son las comunidades indígenas de la región de Cauce, que desde hace meses son hostigadas, lastimadas y asesinadas por miembros del Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central es la más violenta disidencia de las antiguas organizaciones terroristas de la FARC que comanda el temerario líder Iván Mordisco. Mientras tanto, el ex guerrillero Gustavo Petro, al fin y al cabo un colega de la FARC de toda la vida, terrorista él, anuncia el fin del cese al fuego y ordena el acuartelamiento del Ejército Nacional. Mas no todo es lo que parece. Como te contaré en este breve informe, el presidente colombiano es justamente el responsable principal del resurgimiento de la actividad terrorista al pactar la paz con el EMC a cambio de que oficien como sus policías ambientales, sí, policías ecologistas, en las regiones amazónicas que dominan. Todo comenzó este fin de semana cuando los subversivos de la organización Dagoberto Ramos, una subestructura del Estado Mayor Central, hirieron de muerte a la lideresa indígena Carmelina Yulé Paví. La mujer se encontraba acompañada de la Guardia Indígena, que buscaba rescatar a un menor de su comunidad que fue reclutado forzosamente, es decir, secuestrado y esclavizado por los guerrilleros marxistas. Pero a los insurgentes no les bastó con quitarle la vida en forma cruel. En la noche del lunes 18 de marzo, la caravana fúnebre que le rendía homenaje póstumo al niño fue sorprendida por una nueva balacera que dejó 3 heridos de gravedad. En la víspera del siniestro, el Consejo Regional Indígena del Cauca había difundido un mensaje de la nación NASA, asentada en 10 departamentos colombianos, donde rechazaban los asesinatos, reclutamientos forzosos y amenazas vitales en contra de los pueblos indígenas llevados adelante por los guerrilleros. Pero el asesinato de Carmelita Yulé acabó por colmar su paciencia. En un acto sin precedentes, la Jurisdicción Especial Indígena de Colombia emitió una orden de captura contra los líderes de la disidencia Dagoberto Ramos, dispuestos a poner orden donde la administración de Petro, acaso por afinidad ideológica, se ha desentendido por completo. Mientras tanto, el gobierno izquierdista suspendió el cese al fuego bilateral con EMC mediante un decreto firmado el domingo. La norma ordenaba la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 000 del día 20 de marzo contra las estructuras del Estado Mayor Central de la FARC-EP presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, de donde salió Francia Márquez, una familia de potentados mineros explotadores de sus vecinos. El hecho se dio justo una semana después de que delegaciones del gobierno de Petro y de los terroristas visiten el departamento para verificar el cumplimiento de sus acuerdos y escuchar a las comunidades afectadas por el conflicto. Bueno, muchos no las han escuchado, como queda claro. En las últimas horas, el comandante de las Fuerzas Armadas, Elder Fernán Giraldo Bonilla, lanzó una orden de acuartelamiento para todas las tropas, a la espera de una reactivación de la guerra civil, básicamente. Es un hecho, la guerra ha retornado a Colombia, pero la pregunta es, ¿realmente cuándo se fue? Porque un informe del equipo humanitario País de las Naciones Unidas advirtió el viernes que más de 8 millones de ciudadanos colombianos tienen necesidades humanitarias directamente derivadas de la expansión del conflicto armado interno, a pesar de la supuesta política pacificadora impulsada por Petro. Y si faltaban pruebas de la buena voluntad de la Casa de Nariño para con los guerrilleros, el gobierno aseguró este lunes que los diálogos de paz con EMC continuarán a pesar de la suspensión del cese del fuego bilateral y del ataque a la comunidad indígena del Cauce. De hecho, se mantiene la agenda de la mesa de paz y la convocatoria a una reunión que tendrá lugar el 8 de abril en el municipio sureño de San Vicente de Caguán. En esta localidad, por cierto, Petro accedió a cambiar el nombre de un colegio por el de un ex guerrillero de la FARC, el asesino Gentil Duarte. Bueno, tomen nota. Y no podemos entender lo que está pasando en Colombia sin su gran sucesor, Iván Mordisco, el máximo comandante de las disidencias de la FARC tras la muerte de Gentil Duarte en Venezuela. Un hombre doblemente resucitado que apareció con vida cuando todos lo dieron
dieron por muerto y a quien el mandatario colombiano eligió como su guardabosques predilecto. Nacido como Néstor Gregorio Vera Fernández, Mordisco lleva más de 20 años de acciones criminales bajo la bandera de la FARC. Se inició como soldado raso, pero ascendió rápidamente por sus dotes de francotirador y explosivista. En 2008 fue encargado durante un año como comandante del Frente 1 tras la captura del líder Gerardo Aguilar, alias César, y en el 2012 retornó al mismo frente ya como comandante en jefe. Sin embargo, su nombre recién se haría conocido el 3 de mayo de 2016. Mientras la dirigencia de la FARC negociaba en La Habana con el presidente Juan Manuel Santos, Vera anunció a través de un comunicado que su grupo de guerrilleros no depondría las armas. El Frente Primero, una de las estructuras más representativas de la FARC, operaba en 3 departamentos del sureste del país: Vaupés, Guaviare y Meta. El anuncio público de continuar en armas ocasionó que Gentil Duarte regresase a Colombia desde Cuba para someterlo a Iván Mordisco. Pero en septiembre del 2016, cuando el país cafetero celebraba la inminente desmovilización de unos 13.000 combatientes, el propio Duarte desafió la tradicional verticalidad de la guerrilla y se retiró del proceso de paz para formar un grupo de disidentes. Durante una reunión en el Guaviare, Duarte y Mordisco establecieron un plan a 4 años, los 2 primeros de crecimiento y los otros 2 para hacer grandes acciones y mostrarse, con la meta de sumar 6.000 hombres a sus filas. También acordaron que cobrarían 200.000 pesos por kilo de coca, además de saquear un diezmo a los ganaderos y campesinos locales. Tanto Duarte como Mordisco lograron construir un auténtico imperio de la cocaína, derramando la sangre de sus antiguos compañeros de lucha. En la región de Arauca, en la frontera con Venezuela, se enfrentaron al Ejército de Liberación Nacional para controlar la hegemonía del mercado de estupefacientes, y los alcances no se detenían ni siquiera ante civiles. Una carta enviada por la Defensoría del Pueblo al Ejército habla del asesinato de 3 campesinos en la región de Sumapaz, zona rural de Bogotá, ocurridos en 2021. Un año más tarde, Gentil Duarte parecía emerger como el gran ganador de la confusa guerra entre facciones disidentes, pero su suerte se acabó en el mes de mayo, cuando fue asesinado por un explosivo mientras dormía con su pareja en el lado venezolano de la frontera. Los guerrilleros aseguran que el Estado colombiano intimidó y secuestró a la familia de la novia del cabecilla abatido para sustraerle información y obligarla a ubicar una carga de explosivos en el lugar donde dormían. 2 meses después de la tragedia, el entonces presidente Iván Duque anunció en video que el ejército había logrado un golpe contra Mordisco. En palabras del entonces ministro de Defensa Diego Molano, era la estocada final a las disidencias. Bueno, miren qué final. Pero a los 60 días Mordisco reapareció en un clip acompañado de una docena de hombres armados. La Casa de Nariño había pasado a manos de Gustavo Petro y por primera vez en su vida este terrorista anunció estar dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno de terroristas una política de paz total. Así le fue. Petro supo encontrar un punto de acuerdo. Bueno, la moral de moda de nuestro tiempo, la hegemonía ecologista. El nuevo presidente logró persuadir a un grupo que rutinariamente acribilla a soldados y policías para que asumiese su labor como guardaparques. La noticia no dejó de sorprender, pues Mordisco no era exactamente el héroe del ambientalismo. No solo permitió la llegada de la ganadería a gran escala a la Amazonía para aumentar sus ingresos procedentes de la extorsión, sino que además llegó a amenazar de muerte a activistas ecológicos y empleados del Servicio de Parques Nacionales de Colombia. Pero en un giro de 180 grados se convirtió en un Superman verde, dije un Superman, un auténtico tirano. Llegar al feudo rural de Mordisco es un viaje de 10 horas al sur de Bogotá, que termina en el departamento de Guaviare, cerca del pueblo de La Paz, en el límite de la reserva forestal de Nucac, donde hay carteles que advierten a los viajeros que mantengan las ventanas del auto abajo y que no porten cascos de moto. La advertencia escrita a la entrada del pueblo denota quién manda. El Estado colombiano apenas tiene presencia allí, aparte de una escuela cuyos alumnos llevan más de un mes sin recibir las comidas gratuitas que les prometió Petro y una clínica que, según los lugareños, apenas tiene medicamentos esenciales. Allí Mordisco es el verdadero amo y señor feudal. Cobra un impuesto a toda actividad económica en la zona, desde granjas hasta gasolineras y restaurantes. Es extremadamente celoso del negocio de drogas y cualquiera que venda cocaína a un comprador no autorizado por el grupo de este hombre es declarado objetivo militar primordial, un eufemismo para una sentencia de muerte sumaria. Así que son sus tropas las que establecen las normas y las hacen cumplir. Pero con la llegada de Petro la situación se volvió más complicada. El año pasado empezaron a circular panfletos y mensajes de WhatsApp donde se advertía a los agricultores que enfrentarían a la justicia revolucionaria si talaban árboles para ampliar sus campos sin permiso.
fideicomiso. En caso de que la tala se lleve a cabo en sus propias tierras, los propietarios deberán pagar una multa de entre 10 y 20 millones de pesos colombianos, unos 4.800 dólares por hectárea. Una barbaridad. Lo cierto es que la política green de Mordisco Agenda 2030, esconde motivos ocultos: preservar las copas de los árboles para encubrir el movimiento de sus hombres y frenar el desarrollo de los grandes ganaderos cuyo crecimiento podría amenazar su control. Al fin y al cabo, cualquier hombre asalariado que trabaje en un campo ganadero tiene menos motivos para obedecer a un grupo de esclavistas, que es lo que son los marxistas de la FARC. La destrucción de la Amazonía colombiana descendió un 76% en el primer trimestre de 2023, según las Naciones Unidas, con respecto al año anterior, al tiempo que ciertos ecologistas empezaron a mirarlo con amor. ¿Qué pasará ahora que vuelven a sonar tambores de guerra en la selva? ¿Los guerrilleros volverán a hacer rugir las motosierras? Nadie lo sabe. Lo que es objetivamente cierto es que Petro aprovecha esta bomba de humo para crear una asamblea constituyente, mecanismo que permitiría la modificación legal de la Constitución Política de Colombia, consagrada desde 1991. Los argumentos que Petro esgrime son ciertamente penosos. Sostuvo que su polémica propuesta descansa en 8 puntos, que tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de la FARC. Fíjense qué desmovilizada que está. Reforma agraria, es decir, ampliar este asalto criminal a la propiedad privada de los colombianos. Mejorar las condiciones de los colombianos en materia de salud, acceso al agua y renta básica. Proyecto de Mariana Mazzucato, su economista favorita, de Gates, de Musk y de toda la élite global, y de Davos, donde Petro puso su propio stand payasesco. Garantizar una política monetaria manteniendo la independencia del Banco Central. Luchar contra la crisis climática y descarbonizar la economía. Ya de hecho liquidó a la principal exportación colombiana, que era el petróleo. Y un reordenamiento territorial para incluir regiones históricamente excluidas. Y separar la política de la financiación privada, lo dice él, cuyo hijo Nicolás Petro está en una cárcel precisamente por los manejos turbios del dinero de la campaña. Así que, señores y señoras, como pueden ver, el futuro de Colombia es sombrío. Y pronto estaremos hablando del de Ecuador en un nuevo documental exclusivo, y de otros países latinoamericanos, claro, México de cara a las elecciones, Argentina como siempre, y también de los Estados Unidos y de España. Así que no se olviden de estar suscritos y dar clic al botón de activar todas las notificaciones, y por supuesto de contribuir al periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyan tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas en patreon.com/Nicolás Moraz, y también pueden hacerlo por menos a través de la opción unirse a YouTube, Bitcoin o los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir por hoy, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.